911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 23 de mayo del 2018 al rescate del alma. Nuestro texto leemos el Salmo 9:11 que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, y tenemos el gusto de traerle a usted la palabra de Dios, la cual es nuestro fundamento, la cual nos defiende y nos prepara para los días malos y nos previene ante tantas mentiras que existen. El tema de hoy, queremos terminar el Salmo 27 con el tema que es victorioso, es aquel que vive conforme al corazón de Jehová, para pensar en este Salmo 27, que es un Salmo de David. Por favor, acompáñenos si gusta escribirnos en lo largo del programa que estamos transmitiendo ahorita este miércoles en vivo. Queremos orar por usted para que el Señor obre conforme a su voluntad en su vida y Él le muestre en su corazón lo que necesita, que es a Dios y la vida eterna. Por favor, escríbanos. No se vaya, por favor, quédese con nosotros. 911, ¿dónde es su emergencia? Sí, hermano. Bien, estábamos hablando del Salmo 27 y estamos viendo 5 puntos. Hace 15 días vimos 2 puntos, que era aquella persona que vive así, en victoria, teniendo el corazón viviendo conforme al corazón de Jehová, vive agradeciendo las victorias que Dios le dio, por primer punto. El segundo punto que estudiamos fue, vive buscando adorarlo sin interrupciones. Todo lo tomamos del Salmo 27. Tercer punto. Tercera característica, vive dependiendo de su único Salvador. Y en estos versículos del 7 al 9, David le pide 3 cosas a Dios. La primera está en el versículo 7, dice así el Salmo 27, 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, y ten misericordia de mí, respóndeme. La primera petición es, escúchame, pues eres misericordioso. La forma en la cual le clama a Dios. La palabra clamar en hebreo no quiere hablar solamente de un ruego, un momento desesperado en silencio y sufrir. No, habla de un grito desgarrador. Eso es lo que estaba pasando ahí. David estaba pasando un momento de aflicción. En el pueblo de Israel, hay ocasiones, por ejemplo, en Génesis 41, 55, en el cual se menciona cómo el pueblo clamó cuando hubo hambruna a Dios. Y había en Egipto, José tenía comida y Dios los utiliza para que José les dé de comer a todos. Pero el pueblo tenía hambre porque había sequía, por los 7 años de sequía que estaban ahí. Luego en Éxodo capítulo 2 termina diciendo que después de casi 4 siglos de esclavitud, el pueblo clama porque la situación era terrible sobre ellos, era de muerte para todos. No solamente los tomaban como si fueran siervos para construir las grandes ciudades egipcias y a tantas otras naciones, sino también la gente cada vez buscaba menos a Dios y empiezan muchos a clamar, o a los que eran fieles empiezan a clamar a Dios. Luego cuando están acorralados frente al Mar Rojo y están los egipcios del otro lado, claman a Dios, y créame que era un clamor desgarrador, era un momento de entre la vida o la muerte, no hay más, la desesperación les había llegado a su corazón, y David utiliza esa misma palabra, respóndeme, oh Jehová, con mi voz con que a ti clamo. No sé si alguna vez usted ha clamado así. David cantaba lleno de angustia, porque los salmos son cantos, y está así, angustiado, pero le canta solamente a Dios, con desesperación. Había muchos dioses alrededor. Probablemente podía haber hecho alianzas cerca que quisieran, ¿quién no?, aliarse con el rey David. Pero David deposita todas sus emociones, y así es como él se basa en este versículo, deposita todas sus emociones en Jehová de los ejércitos.
Y nunca salía defraudado David. Siempre Dios lo respaldaba. Nunca salía David con ganas de buscar a alguien más porque Dios le era suficiente. Por eso es que David se humilla, le clama al Señor, le pide una respuesta misericordiosa. No le exige nada a Dios. Siendo el rey, siendo una persona de las más fieles, él se humilla y le ruega al Señor: y ten misericordia de mí, respóndeme. No sé, para clamar misericordia, no sé si él se sentía culpable de ser así. David, siendo el rey, no era como muchos que cuando llegan a un lugar de prominencia pierden suelo, ¿no? David, cuando pecaba o fallaba, si esta era la ocasión, no lo sé, no lo dice el contexto del Salmo 27, pero a veces así pasaba, que David era capaz de pedirle perdón a Dios. David muestra un arrepentimiento genuino. No se excusaba culpando a los demás, no se excusaba por la debilidad de algún momento. Es que la situación me rodeó. No, él le dice la verdad, le clama así: ten misericordia de mí. No era como muchos que al pecar la primera vez o estrenar algún pecado les duele el corazón. Pero si siguen pecando en el mismo asunto, poco a poco se va perdiendo ese deseo de que de verdad arrepentimiento, se pierde la santidad hasta tener una mente cauterizada y queda uno atrapado así. David daba la cara cuando se equivocaba, no encubría nada, y así es como David le está pidiendo al Señor. Segunda petición en este tercer punto, segunda petición de David es: mírame, pues acudo solamente a ti. Versículo 8: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Mi alma depende de ti, Dios. Me invita mi alma a buscarte. Muchas veces David se quedaba solo o rodeado por tanta gente enemiga. A veces él estaba solo en una cueva, por ejemplo, en 1 Samuel 22. Pero a veces David lo que hace es alentar su alma, pero no como una autosuperación personal, no, sino alentarse para buscar a Dios, animarse a sí mismo a buscar a aquel en el cual era Jehová de los ejércitos. No era superación personal, sino volver su mirada con fe y descansar completamente en el Señor, de quien dependía su vida. Así es como David le clama al Señor: mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré, oh Jehová. Así es como dice él. El Salmo 62 es otro salmo de David, y él dice así en el versículo 5 y 6. Está cantando, es un salmo. David: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi fuerte y mi salud, es mi refugio, no resbalaré. Como que la situación lo rodea, empieza a él a atemorizarse, y sin embargo lo que dice él es alto: alma, corazón mío, refúgiate en el Señor. En Dios solamente reposa. Esa es la manera en la cual él le clamaba a Dios. En el canto él se anima a buscar a Dios, a depender del Señor, a mirar solamente en Él. Muchos son guiados por sí solos al pecado. Qué desgracia. A otros, cuando tienen problemas, son llevados a desahogarse en los vicios. Gente cristiana que una vez que el Señor le quita las cadenas del pecado, de los vicios, a los años, no sé por qué, muchos pierden su comunión con el Señor, pierden el primer amor al Señor, se enfrían y como que van otra vez en busca de aquellas cadenas que el Señor ya les quitó, para abrazarlas y ponérselas de nuevo, recordar la vida antigua. Cuidado, eso no es bueno. Mucha gente así actúa, pero David no. Los hombres conforme al corazón de Dios no actuaban así. Ellos crecen en las luchas y en las pruebas. El hombre y la mujer que confía en Dios así es. Si caen, se levantan rápido tomándolos de la mano del Señor, porque el Señor sustenta su mano. Regreso al Salmo 27. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No solo sabía en quién encontrar auxilio, iba y lo tomaba de parte de él, que era Dios. Un error común que cometemos en las casas, por ejemplo, dígame si no, muchos tenemos un botiquín en casa de tantos tratamientos que hemos tenido, y algunos de esos tratamientos, y le digo que es la mayoría, están ahí las pastillas y los jarabes de tratamientos incompletos de nosotros, que ya nos sentíamos bien y los dejamos de tomar. Y pensamos, no, para la próxima vez que me enferme, me voy a volver a tomar esta medicina, pero ya es un tratamiento incompleto.
¿De qué sirve conocer la cura y tenerla en las manos si no la tomamos hasta culminar el tratamiento? Si no terminamos el tratamiento. O peor, si aún nos lo regalan y tenemos toda la facilidad, tanto económica para ir al doctor como sea, y ni así la tomamos. David no dejaba para el día siguiente lo que urgía en ese momento. ¿Qué tenía que hacer él? Buscar a Dios. Eso es lo que hace él. Buscaré. Mi alma me está clamando para que busque el rostro de Dios. Eso es lo que voy a hacer. Caminaba hacia el tabernáculo con humildad. Era el rey y sin embargo la mayor cualidad de David que yo he descubierto personalmente creo que era su humildad. Siempre le daba la gloria a Dios y cada salmo es una muestra de humildad. Sin méritos que lo envanecieran, así sentía él sintiéndose indigno, le clama al Señor pidiendo como por su buen pastor que lo atendiera. Tu rostro buscaré, oh Jehová, ante él. Se invita a buscarlo, se decidía a buscarlo. Seguramente tomaba a lo mejor su instrumento, su arpa, no sé, y recordaba aquellos días en las praderas de Belén, cómo el Señor lo sostendía, lo pastoreaba venciendo osos, leones, y con la ayuda de Dios y con la fe en el Señor decía, Jehová es mi luz y mi salvación. Como lo fue en aquel entonces, así también lo será. Así como empieza este salmo, así es como David clama solamente ante Dios. Tercera petición en este punto. Sosténme, Señor, pues me ahogo. Eso es lo que le va a decir en el versículo 9, la segunda parte. Dice ahí, mi ayuda ha sido, no me dejes y no me desampares, Dios de mi salud, Dios de mi salvación. Sosténme, Señor, sosténme tú. Un maestro una vez nos contó que estaba en el mar y se estaba ahogando él. La resaca lo llevaba hacia mar adentro. Y él dijo, pensé por mi mente gritar auxilio a unas personas que estaban ahí en una lancha lejana. Pero si yo gritaba auxilio, dijo él, era sinónimo de darme por vencido y dejarme que las olas me tragaran y esperar a que alguien más me ayudara. Dijo él, mejor elegí clamar en mi mente a Dios. Y él me dio las fuerzas y bueno, estaba listo ahí ese día para dar la clase y listo para ponernos un examen. Bueno, gracias a Dios estaba vivo. Gritar auxilio es darse por vencido, es ya no tener más fuerzas. La pregunta es, ¿a quién le vamos a pedir auxilio? Mucha gente le pide auxilio a las personas, luego son traicionados. Le pide auxilio a cualquier religión que se forje sin tomar la palabra de Dios como fundamento. Y por eso quedan así, abandonados, endeudados, entristecidos y hasta airados, pensando que Dios les falló cuando fue su falsa religión por no fundarla en la palabra de Dios. Pero David lo que hacía era clamar a Dios. Y le invito a que por favor usted tome esto, ríndase y clame únicamente al Dios de la Biblia. Mucha gente tiene a Dios como un término muy ambiguo, según cada quien. Bueno, cuando nos referimos a Dios es al Dios de la Biblia, el Dios Trino. Él afirmará sus pies. Ana, cuando compone la alabanza de gratitud porque el Señor le había dado a su primogénito, pues ella era estéril. Ella compone esta alabanza y dice en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 8. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol para asentarlo con los príncipes y hace que tengan por heredad asiento de honra. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él asentó sobre ellos al mundo. Él levanta del polvo al pobre. Y déjeme, la segunda parte quizá no sea muy agradable, pero es que así es. Y al menesteroso ensalza del estiércol. ¿Cómo es tan difícil esta palabra? Pero el pecado ensucia más que el estiércol. Del estiércol a veces pues vamos caminando y pues, lo pisamos y listo, lo limpiamos y ya. Pero el pecado solamente lo único que nos mancha a tal grado que por nuestras propias fuerzas no podemos limpiarlo. El polvo, bueno, se quita con agua y listo. Pero así es, el pecado no se quita. Mucha gente piensa que después de pecar se baña y ya está lista, no pasó nada. Se quitan los hedores del pecado y piensa que ya se siente limpia. Y no es cierto, cree que puede llegar a su casa diciendo no pasó nada, cree que puede llegar a la iglesia diciendo estoy bien, ya me bañé, estoy limpio y bien peinado, listo, no. Pero Dios que ve la condición del corazón, a Él no lo podemos engañar. Sin embargo, si le pedimos ayuda al Señor, si nos arrepentimos de nuestro pecado, Él nos va a levantar del polvo, del estiércol también, para hacernos sentar con los príncipes. David
En ocasiones pecaba, pocas ocasiones. Desgraciadamente, como usted sabe, los pecados siempre van acompañados por más pecados y nos hunden más en el fango y como que nos empiezan a tragar. ¿Cómo podríamos ahogarnos espiritualmente? Bueno, por supuesto, airando a Dios, como estamos diciendo, pecándonos y rebelándonos, viendo las bendiciones de Dios y sin embargo no agradeciéndolos. Cada cualidad, cada atributo que el Señor nos da, utilizándolo para el mal, para destruir, para no honrar a Dios. Quizás David había pecado, pero el punto es, está clamando a Dios. En medio de la prueba divina, el apóstol Pedro, estando en el mar, se estaba hundiendo por no poner su mirada en el Señor. Estaba caminando en el agua porque Dios se lo permitió, Jesús se lo permitió, que Jesús es Dios. ¿En dónde se metería el apóstol Pedro por perder de vista a Dios? A veces sentimos como si Dios no tuviera prisa en nuestras peticiones. Sentimos como si Dios no tuviera prisa y eso como que nos ahoga, nos absorbe y nos lleva a caer en desesperación. Nos preguntamos, ¿será que pequé en algo? No sé si alguna vez ha pensado así y la respuesta a usted se demora en el tiempo que el Señor quiere. ¿Será que me porté mal? Nos hacemos un autoexamen. Quizá nosotros les tomemos para que Dios nos bendiga. Podría ser que sí. La verdad es que Dios nunca tiene prisa. Él siempre se toma su tiempo. El reloj de Dios nunca se atrasa. Cuando Él decide, siempre es puntual. Nunca llega la bendición de Dios tarde. De cualquier manera, David sabía en quién depender. Ponía su confianza en Dios, su rescatista personal, Jehová de los ejércitos, como en innumerables veces lo dice. Aún antes de pensar en sus recursos políticos de las alianzas con los países vecinos, David dependía de su Dios. No esperaba que se acabaran sus colchones para luego mirar a Dios. David creo que nunca hizo alguna alianza con algún país idólatra para ir a guerra contra otro. No, él confiaba completamente en su Dios y Dios le daba la victoria donde quiera que fue. Esta es la característica que estamos viendo, la tercera característica. La cuarta característica en el Salmo 27, pues son 5. La cuarta característica de un hombre conforme al corazón de Dios, lo que queremos es ser victoriosos, pero no en el estilo en que el mundo, la sociedad, la popularidad, el mercantilismo lo ofrece, sino una victoria espiritual, una victoria que levanta el corazón, una victoria no que lleva al Oscar mientras que está pensando en suicidarse la persona que está recibiendo, sino la persona que es famosa, pero por dentro se siente sola. No, esa no es la victoria, eso es lo que ofrece el mundo, una victoria hueca. Lo que estamos ofreciendo, lo que la palabra de Dios ofrece es una victoria del alma, de estar bien con Dios, de sentir el respaldo de Dios, de vivir a su abrigo, caminando en la luz, porque Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Eso es lo que estamos predicando. Y la cuarta característica es que vive confiando en el consejo divino. Esa es la bendición. Aquella persona que es conforme al corazón de Dios vive confiando en el consejo divino. Y hay 3 recompensas de su protección. Primero, leo el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. El primer punto, la primera recompensa de este punto es que la bendición de Dios levanta del suelo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Voy a detenerme ahí un momento. Aclaremos esto. No todos los que procrean se comportan como padres. No aman a sus hijos. ¿Por qué razón unos padres auténticos? La pregunta es, ¿por qué razón unos padres que se ganan el título de padres dejarían a sus hijos? Bueno, obviamente por luto, por esclavitud, por las guerras, pues tienen que ir al campo de batalla los padres. En el quirófano, por trabajo, por vergüenza y por algún otro motivo que puede usted mencionar. No sé cómo sería vivir sin mis padres, la verdad no tengo idea. Estoy tan acostumbrado a vivir con ellos desde que nací, pues obviamente tengo a mis padres, estamos acostumbrados a que vivamos juntos. La mayoría ha tenido al menos a uno de sus padres juntos, o al padre o a su madre, mucha gente no. Qué terrible es enfrentar el luto sin Cristo, qué terrible lo es. La bendición del pueblo de Dios es que la palabra de Dios es la guía, el consejo divino que necesita cada corazón. Y Romanos 8 nos va a dar palabra de aliento si usted en estos momentos se siente así. Romanos 8, y pensó a lo mejor 10 de mayo, pues a lo mejor en su casa, lo digo con respeto,
voluntariamente quiso pasarlo desapercibido porque la situación de luto era en su casa. Sin embargo, dice así, Romanos 8:38, por lo cual estoy cierto, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la bendición del Señor. En Jesucristo, en Dios, el luto del cristiano se convierte en un consolador hasta luego de fe. No, nos vemos, o quizá nos vemos en el infierno, no, sino un hasta luego con el Padre, en la casa de Dios, con su rebaño que ha permanecido y fortaleciéndose en la fe. Qué fortalecedor es depender de Dios, no de mis sentimientos, sino de la palabra del Señor. ¿Qué haríamos bajo una situación así solitaria? No sé si me están viendo niños y jóvenes, no lo sé. La pregunta sería, ¿y si nuestros papás ya no estuvieran, asistiríamos a la iglesia? ¿Impulsaríamos a nuestros hermanos y hermanas a seguir a Dios? Le pregunto a los padres, ¿estamos educando a nuestros hijos para amar a Cristo mediante la disciplina de la santidad? Cuando nos hagan preguntas serias, responsables como, papá, en la escuela me dijeron que vengo del chango, ¿tú qué opinas? No, hijo, eso no, tú vienes de Dios. Hay que contestarle con sabiduría, de darnos el tiempo para decirle en verdad lo que dice la palabra de Dios. Confiar en el Señor, yo creo en el poder de Dios. Quizá usted es abuelo y tiene esa bendición, quizá piense en qué herencia dejar, quizá usted esté pensando en cómo consentir a sus nietos, pero herede sobre todas las cosas el temor a Jehová. El temor a Jehová. Sí, dele regalos, sí, dele juguetes, sí, esté con ellos, perfecto, pero sobre todo el temor a Jehová, pues es, como dijo Salomón, el principio de la sabiduría. Hay un dicho que es, a todo se acostumbra el hombre, menos a no comer. Bueno, a todo se acostumbra el cristiano. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Menos a no comer el pan de vida, menos a no comer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos impulsa a seguir adelante, nos disciplina para fortalecernos ante los días difíciles, hereda el hambre hacia nuestros hijos por las cosas de Cristo. Por eso necesitamos nosotros poner esta actitud hacia nuestros hijos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, regreso al Salmo 27, versículo 10, Jehová con todo me recogerá. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Con todo ese dolor que sientas, con todo ese vacío, con toda esa fragilidad, con todo ese temor, quizá con los bancos encima, no lo sé, Jehová me recogerá. Si ponemos a Él como nuestra luz y como nuestra salvación. Si Jehová recoge, es porque la falta de los padres derrumba. Pueden estar vivos y sin embargo no estar con usted o sentirse así, derrumba. Pero Él extiende su mano para ayudarte. Dios lo hace y hacer comer de su mesa como si fuéramos hijos de Él, porque lo somos. Elijamos tomar la ayuda del Señor. Si dependemos de Jehová, si dependemos de Él de todo nuestro corazón, podremos cantar con vitalidad este salmo. Lo haremos nuestro, con una esperanza bienaventurada en reunirnos con nuestros padres en el reino de los cielos. Segunda recompensa en este asunto. La guía de Dios es el camino correcto. Esa es la segunda recompensa. La guía, la cual nos guía por el camino correcto. Versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame tú, Señor, no los hombres. Tú enséñame tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. En la historia de David, ¿de quién había huido él? Bueno, de Saúl. Saúl quería matarlo por envidia. Y en otra ocasión, en segundo de Samuel, huye, creo que es 18, huye por su hijo Absalón, que le quiere quitar el reino, le hace que David huya de Jerusalén, porque David, no porque fuera un cobarde David, no es que huyera eso, no porque le faltara fe a David, no, porque David sabía que pelear contra ellos significaría la victoria hacia él, porque David vivía conforme al corazón de Dios y Dios respaldaba a David, aunque eso significara la muerte de sus enemigos. Y David no quería ponerle la mano, como decía él, más de 4 veces lo narra la Biblia, aunque seguramente muchas veces más lo dijo, no quería ponerle la mano al ungido de Jehová, a Saúl, así lo llamaba él. Y obviamente nadie quiere pelear contra su propio hijo, contra Absalón, él no quería pelear.
Él estaba así angustiado. Le clama al Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino. Sin embargo, Jehová lo recoge. Al huir David de Saúl, el Señor protege también a los padres y la familia de David. Dios lo cuidó, lo forjó en el silencio de aquella cueva. Pues luego vemos a sus hermanos de David y a los hijos de su hermana Sarbia, ahí también guerreando con él. Joab, Abisai y Asael, ellos tres estaban, sus sobrinos ahí peleando junto a él para ayudarlo. Enséñame, Señor, enséñame, guíame. Nunca dejó de comunicarse David con Dios. A veces pasaba algún tiempo en el cual fallaba, pero rápido regresaba a buscar a Dios. Enséñame tú. Demostraba fe, demostraba dependencia. Muchas veces hay gente que solamente busca a Dios en las iglesias, en los cultos. En la semana ni se acuerdan de Dios. Yo creo que eso es un error. Donde quiera que estemos, la adoración no debe de interrumpirse. Donde quiera que estemos, debemos de caminar en obediencia a Dios. El camino de Dios es la senda de la rectitud. ¿Y quién es el camino? Jesús dijo que Él es el camino. Muchísimas veces David le pide a Dios que Él lo guíe. Por ejemplo, el Salmo 16:11 le dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así es como él le clamaba. Él decía: yo soy oveja, Dios, tú eres mi pastor. Si yo soy oveja, entonces soy sumiso, soy útil, soy manso. Jehová, tú eres mi amo. Donde tú me quieras guiar a comer, donde tú me quieras guiar en los días de lluvia, yo ni siquiera necesito pensar y darte una opinión a ti, solamente te sigo como oveja. Necesitamos una actitud de oveja ante Él. Con Dios no hay extravíos, no hay fracasos, no hay pérdidas de tiempo, no hay remordimientos, no hay demoras. Con Dios, pero sí hay gozo, paz, caminos superados, bendición de Dios, milagros, destino alcanzado en la vida eterna. Guíame, Señor, guíame, es lo que le dice a Él. Guíame a causa de mis enemigos. Yo te sigo, Señor, era el pensar de David. Yo te sigo a ti, Señor, sin quejarme, ni reproches, ni mirar atrás, sin poner mi conducta pensando en venganza, en atacarlos ellos. Señor, te los encomiendo a ti, guíame, Señor, son muchos. David no era un vengador, David no era un asesino, David no era cruel. David confiaba en Dios, era un guerrero experto que defendía así su patria y Dios lo usó así. Con solicitud David buscaba a Dios. Te sigo, yo me lo imagino contento, agradecido, sabiendo que lo que Dios le decía y le mostraba era lo correcto, porque siempre tenía victoria. Con disciplina, con alabanzas que reflejan la fe en Dios, no eran solamente un canto. Y bueno, ya compuse uno más, mi objetivo es hacer 100 cantos para después hacer el volumen 2 del Salmos. No. Cada salmo que él escribía, seguramente lo escribió en algún momento que pasaba en su vida, en alguna emoción, en algún momento difícil, o de gratitud, pero siempre con toda sinceridad a Dios. No era solamente unas frases ahí bonitas para vender discos, no, sino que era un sentido de adoración plena, de entrega total al Señor, de integridad a Dios, de adorarlo con todo su corazón, de mostrarle gratitud, humildad sobre todas las cosas y dependencia en el Señor. Así es como debemos de buscar al Señor, contento, porque ¿sabe qué? Si usted ha confiado en Dios, no me va a dejar mentir. Nunca nos ha fallado Dios. Nunca nos ha defraudado, nunca nos ha dejado solos. ¿Por qué en la siguiente prueba que tengamos, que podría ser en un mes, podría ser en 2 horas, o será que usted ya hace una prueba? ¿Por qué podríamos pensar en creer que Dios nos va a fallar? Eso es una mentira. Y usted sabe de quién vienen las mentiras. Si seguimos a Dios así, con fe, conforme al corazón de Dios, las emboscadas del diablo y de sus siervos serán evitadas o quizá destruidas. No retrasemos más los planes de Dios, confiemos en el Señor, pongámonos en su descanso. Tercera recompensa de su protección, la cual, esta es una bendición, no traiciona en batalla. La recompensa de la protección es que Dios no traiciona en batalla. Versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Quiero hacer un contraste en este versículo, porque así son testigos falsos.
Eran sus enemigos, pero pues él pensaba que eran personas honestas, o así se presentaban, y sin embargo deseaban el mal para él. David también menciona a enemigos que ya tenía ahí, testigos falsos y sanguinarios, personas que con sus labios, ¿cómo hacen daño? Si escuchas a una persona así, que habla falso testimonio, lo cual es uno de los mandamientos que no debemos de hacer, te envenenarán por tantas cosas tan astutas como serpientes, dicen ellos. Nos desviarán del camino. ¿Y sabe qué? Una vez que estemos así envenenados, normalmente los ataques van hacia la iglesia, hacia el cristiano, hacia los hermanos más fieles, a los que están sirviendo al Señor. Si escuchamos eso, nos van a envenenar, van a hacer que nos salgamos de la iglesia, y una vez que estemos afuera nos van a dejar solos, porque no nos van a atender, no se van a preocupar de nosotros, no van a orar por nosotros. No. Personas que no actúan como Dios quiere. Personas que, bueno, a veces afuera de la iglesia ahí están platicando para destruir. No le pongamos atención a eso. Dios nos ayuda a tener personas cercanas que nos edifiquen para que nosotros también podamos edificarlos a ellos. Esa crueldad veía David. Se han levantado contra mí testigos falsos, pero por ellos David le pide a Jehová y se los encomienda a Dios. Señor, te los dejo a ti. No me traiciones, no me entregues a ellos. No me traiciones. ¿Alguna vez ha ido usted al doctor y aunque sabe que es de su confianza, por el miedo de la enfermedad y el dolor que usted tiene, no le pregunta, doctor, dígame la verdad, ¿es en serio lo que tengo? Diagnostíqueme. ¿No será que me está mintiendo? No me oculte nada, por favor. No es que esté usted diciendo, desconfío de usted, si no, no hubiera ido con ese doctor. Pero queremos saber la verdad. No es que David estuviera desconfiando de Dios, sino que había puesto su vida entera en las manos de Dios, su familia, su posición como rey, su ejército, su nación, su salud, la economía de Israel, todo, aún las ovejas de Belén que todavía existían ahí, todo estaban en las manos de Dios. Si Dios no fuera omnipotente ni soberano, nuestra vida sería frágil, estaría en peligro, pero la verdad es que Dios es todopoderoso. La gracia, la bendita dicha del Señor es que el cristiano llama a Dios como Padre. Si es omnipotente y soberano, pues porque Él también es fiel y verdadero. Es uno de los nombres de Jesús en Apocalipsis. Y lo más maravilloso es que Él nos ama y quiere sostenernos. Entonces el cristiano sí que está en las mejores manos. Necesitamos ponernos en las manos de Dios porque Dios no traiciona. Para recibir traición normalmente tiene que ser alguien que pensábamos que era fiel y le entregábamos algunas cosas para que nos la guardara de manera confidencial, o quizá poníamos nuestro brazo cansado y adolorido en su hombro para que nos sosteniera y sin embargo nos dejó, o por atrás nos estaba atacando. Sin embargo, Dios nunca ha sido así. Ni los hombres ni las mujeres de Dios deben de ser jamás así. Para encontrar el consejo divino hay que leer la palabra de Dios. Mucha gente mal usa la palabra de Dios, toma algunos textos de algún lado y hace un desastre del contexto bíblico para engañar a la gente. Cuidado. Mucha gente está airada con Dios pensando que Dios le falló, pero Dios no le falla a nadie. Nos falla a nuestros falsos ministros a veces. Sin embargo, necesitamos nosotros ponernos en las manos de Dios y confiar, porque el Señor no traiciona. No se vaya, por favor. Voy a terminar con la última característica de un hombre conforme al corazón de Dios. Solamente queremos compartirle un canto. Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar, y ese mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Cuando siento el gozo de
911, ¿dónde es su emergencia? Gracias. Victorioso es aquel que vive conforme al corazón de Jehová. Y de David se dice así, que era un varón conforme al corazón de Dios. Quinta característica de un varón conforme al corazón de Dios, pensando solo en el Salmo 27. Vive con fe en su rescatista bondadoso. Vive con fe. Versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La fe en el Señor hace florecer al corazón. Esa es la bendición. Dos cosas quiero decir de esto. Necesitamos nosotros poner nuestra confianza en nuestro bendito rescatista. Por eso tenemos como nuestro rescatista Jesucristo. En este programa ese es nuestro objetivo. Dichosos somos al saber que nuestro Dios es bondadoso. Él es fiel. Él es dulce. Él levanta. Él es lleno de gracia. Podemos esperar en Él sin miedo, sin necesidad de comernos las uñas como mucha gente hace. Él será bondadoso siempre con su pueblo. Siempre lo hemos visto. Es un pueblo que muchas veces se rebela y entonces vienen consecuencias. Pero cada vez que ponemos la mirada en el Señor, nos damos cuenta que Dios respalda a su pueblo. A veces el pueblo del Señor sufre, no porque Dios le mande el sufrimiento, sino porque la gente mala pues quiere hacer un tapete de la persona que teme a Dios, piensa que lo puede pisotear. Sin embargo, Dios defiende a su pueblo. Muchos hacen huelgas de hambre ante los hombres y mujeres solo para terminar con una úlcera letal, insolación, deshidratación, y sabe que muchas veces sin respuesta humana. Pero Dios, nuestro Dios, nunca está demasiado ocupado para atender a su pueblo. El Señor, claro que por supuesto que está ocupado, está controlando el cosmos nada más. Nunca está cansado para proveer a su pueblo. Él nos ama, nunca nos hace esperar hasta desmayar. El salmista, los grandes hombres del Antiguo Testamento y los cristianos de los últimos 2 milenios, pues así hemos comprobado que sí es posible confiar en Dios. Que aunque muchos libros y muchos naturalistas que ni son científicos creen que Dios no existe, nosotros hemos visto y no podemos negar, como dice el apóstol Juan en primera de Juan, dice así los primeros versículos, no podemos negar esto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto, lo que hemos mirado, hacemos nuestro. Cada cristiano hace suyo es la palabra del Señor. Y este texto no es la excepción. Lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Hemos comprobado que Dios es fiel. Al principio a lo mejor no fue fácil confiar en Dios, pero ¿sabe qué? Hemos sufrido traiciones por todos lados. Sin embargo, una vez que le entregamos nuestro corazón a Dios, nos damos cuenta que Él es fiel. Todos traemos una perspectiva en los hombres, una perspectiva horizontal, pensando en que los hombres nos van a ayudar a salir de nuestros problemas, pero a través de la disciplina, de la comunión diaria con Dios, fortalecemos nuestra fe, experimentamos ya no una manera de ver horizontal, sino vertical hacia Dios, donde Dios recompensa la fe, y Dios siempre es fiel. Por eso necesitamos nosotros poner nuestra confianza en nuestro rescatista bondadoso, porque Él hace florecer el corazón, aún en medio del desierto más terrible de caos y de prueba. El Señor nos hace florecer. Y segundo punto en esta quinta característica es que es una fe que nos anima a vivir con valentía. Hoy mucha gente no tiene valentía, pero cuando confiamos en Dios, así es como vivimos. Dice el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David toma
la última frase para cerrar el salmo con broche de oro y vuelve a cantar motivándose a tener fe en Dios. Aguarda a Jehová, como si alguien más estuviera cantándole a él mismo, pero él mismo se motivaba a buscar a Dios. Necesitamos nosotros poner la mirada en el Señor. Mucha gente cree que confiar en Dios es ser perezoso. No. Es no hacer nada. No, Dios no te enviará una jubilación o una pensión si no trabajas 30 años o como algunas personas a veces los van a tener. Dios no siempre envía a su ángel para pelear por Israel y destruía a los asirios o abría un mar rojo. No, a veces tenía Josué y David que afilar la espada, preparar la onda e ir a la batalla. ¿Y sabe qué? Cuando confiaban así en Dios, con integridad al Señor, Dios los respaldaba con la victoria. La ayuda de Dios está en aquella persona que confía en Dios, que tiene fe en el Señor y se esfuerza. Aguarda a Jehová, esfuérzate. Esfuérzate en buscar a Dios. Camina con fe. Descansa en las promesas de Dios. Toma la palabra de Dios. Capacítate para servir. Estudia la palabra de Dios. Búscalo en oración y Él te dará siempre la respuesta. Enderezará tus veredas de ser necesario si por nuestras malas decisiones, por nuestra querernos ayudar nosotros mismos hemos hecho caminos torcidos. El Señor endereza nuestras veredas. Por cierto, una nube no le predicará a nuestra familia. Dios no enviará a los ángeles para predicarle a nuestra familia. Necesitamos nosotros predicarle a nuestra familia, pelear por ellos. Si conoces a alguien que está enfermo, ahí compártele la palabra de Dios. Si sabes de alguien que acaba de quedarse sin empleo y está sufriendo, compártele la palabra de Dios. Dios encomendó a su iglesia, a nosotros, el evangelismo. En Mateo 28 menciona la gran comisión que necesitamos nosotros ir y predicar el evangelio. El versículo 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Diciendo, Jesús es Dios, tanto en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted lo conoce, enseñándoles que nos guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, nos damos cuenta que Dios ya nos dejó gran comisión para hacer toda la vida. Compartir la palabra del Señor. Necesitamos confiar en el Señor para pelear por nuestros amados que están en mentiras religiosas y rogarle al Señor que lo obre en sus corazones, porque el que va a hacer la obra es el Señor, dependiendo de la actitud del corazón, si en verdad quiere conocer la verdad. Porque si quieren conocer la verdad, conocerán a Jesús, y aquel que conoce la verdad lo hace libre. Que conste que David está cantando y a lo mejor compone este salmo aún sin recibir la ayuda de Dios, aún sin tener en sus manos ni ver la victoria en ese momento. Y sin embargo él está cantando, ¿sabe qué? Con fe. Tú estás diciendo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Él ya está viendo, se está alentando y está alentando seguramente a los que estaban a su lado a buscar a Dios. Porque quizá el pensar de David era, como nos ha defendido siempre Dios, como cada vez que le clamamos y tenemos alguna guerra ante algún ejército idólatra que nos quiere conquistar y hemos clamado a Dios y siempre nos ha dado la victoria, ¿por qué sería la excepción esta vez? Necesitamos nosotros aferrarnos en Dios. Dios está al alcance. Él es todopoderoso, pero Él es bondadoso. Luego entonces aferrémonos, cantemos con Dios, cantémosle a Dios, que si Él ha de llevar la gloria en las batallas, es porque el que va a dar la pelea va a ser Él, ¿no cree? Dios recompensa la fe. En Mateo 15:28, Dios recompensa la fe de una mujer que muestra ahí fe ante Él para gloria del Señor, pero ella muestra así amor. Ella había hecho un servicio a Dios y Jesús le da una recompensa. Sí, necesitamos nosotros actuar con fidelidad al Señor, nunca poner nuestra esperanza en nuestras fuerzas, vivir conforme al corazón de Dios, descansar en sus promesas. Victorioso es aquel que vive conforme al corazón de Dios, vive agradeciendo las victorias de Dios, vive buscando adorarlo sin interrupciones, aún en medio de la batalla. Tercer punto, vive dependiendo de su único Salvador, vive confiando en el consejo divino, toma la palabra de Dios con sinceridad y seriedad, vive con fe en su rescatista bondadoso. Así es como aquella persona vive
conforme al corazón de Dios, según el Salmo 27. Y entonces encuentra esa palabra que todos queremos, victoria. Pero no una victoria que ofrece el mundo, una victoria que muchas veces se llena de polvo. Esos trofeos ahí en su estantería se llenan de polvo, se pierden o los termina uno empeñando por tantas cosas que hay. No, la victoria que Dios ofrece es eterna, levanta el corazón, fortalece. La victoria que nos ofrece el Señor es la fe en Jesucristo, la cual da vida eterna. Que el Señor lo bendiga y descanse en las promesas de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para ¿Dónde es su emergencia? Gracias, hermano. Queremos saludar con afecto a las personas que nos acompañaron y orar por ustedes. Tania Marín, Ada Aguirre, Teresa Dioniso López, gracias hermana por su saludo, Lecna Rastra Somar, Blanca Elsa de León, Adolfo José Salas, Sergio Arias, Alberto Pino Padrón, José María Estrada, Maribel Jiménez, Noemí Antonio, Oralia Leticia Martínez, Yeyo Pérez, Elsa Margarita Guerrero, Leonor Gómez, Lorna Salas, Elena Sánchez, Big Papi Calderón. De acuerdo. Gracias a Dios, muchas gracias por acompañarnos en este programa y queremos orar por ustedes. Padre, nuestra confianza está en ti, Señor. Dependemos de ti, Señor, y nos da paz, Señor, nos das paz tú. Te agradecemos, Señor, la dicha tan grande de poder descansar en tus promesas, Señor, y tú sabes, Señor, qué situaciones están pasando las personas que nos acompañaron hoy, Señor. Sabes, amado Padre, qué problemas tienen. Sabes en sus luchas, Señor. Sabes de qué manera buscan resolverlos. Sabes, amado Padre, cuando ellos se sienten solos, Señor, y los golpean, Señor, las tribulaciones. Amado Padre, te pedimos que por favor, Señor, obres en sus vidas. Que, amado Señor, tú los ayudes y les des discernimiento para poder actuar, Señor, de manera responsable, fiel hacia ti, Señor. Que por favor estas personas, Señor, algunos son nuestros hermanos, y las personas, Señor, que aún no te conocen, Señor, comprueben, Señor. Disfruten, Señor, de tus promesas. Que tomen tu libro, Señor, con fe.
Que cada uno de nosotros, Señor, tomemos el camino cristiano con seriedad, con responsabilidad, con compromiso, con el deseo, Señor, de guiar a nuestros hijos, Señor, y a nuestros amados, a nuestros amigos, Señor, para que conozcan de tu verdad, Señor. Y amado Padre, ellos sean salvos, Señor. Gracias, amado Padre, porque en ti está la victoria. Gracias, amado Señor, porque en ti hemos hallado descanso. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado solos, Señor. En medio de tanto caos y de tanta opinión, Señor, de tantas cosas que aparentemente están pendientes, Señor, tanto este mundo tan rápido como es, Señor, tan cambiante como es, Señor, que lleva a muchos a la desesperación, Señor, tan de manera en la cual cambia, Señor, en la tecnología, Señor. Sin embargo, amado Padre, la bendición está en que tu palabra es fiel y permanece para siempre. No puede ser derogada, Señor, no puede ser eliminada porque es perfecta, Señor, y necesitamos de ti, Señor. Descansamos en tus promesas y te agradecemos, Señor, por las personas que nos acompañaron. En Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios. Este es el programa número 199, gracias a Dios por la bendición del Señor, alabado sea su nombre. Queremos agradecer al Señor por las oraciones, las palabras de aliento de ustedes. Gracias por compartir este programa. Queremos decirle que la próxima semana, si el Señor nos da vida, ese programa 200, queremos tener 2 premios vamos a ver de qué manera los repartimos. Para ustedes, los que nos acompañan aquí por internet, vamos a tener 2 premios para ustedes, porque gracias a Dios es una bendición llegar a este número si el Señor nos da vida. Por favor, acompáñenos los martes a las 7 de la noche, tenemos culto de oración, oramos por las familias, le pedimos al Señor por nuestra salud, le pedimos al Señor por el trabajo. Los jueves tenemos el culto general, mañana, si Dios permite, los domingos a las 10 de la mañana, la escuela dominical, y a las 6 de la tarde también tenemos el culto general, donde predica nuestro pastor, e igual transmitimos el sermón en vivo. Los martes en Pajapan, gracias a Dios ya se reaparecieron los cultos en la misión. Nuestro pastor, gracias a Dios, de salud, el Señor lo está recuperando y gracias a Dios ya pudo ir. Es los martes a las 5 de la tarde, atrás de la escuela Donato Padua. Los miércoles a las 7 de la noche en la colonia petrolera en Minatitlán, ahí es en la calle 5, esquina calle 23, ahí es exactamente la misión, casa de la hermana Meli. En Pajapan es en casa de la hermana Lupita. Los jueves en Nanchital es en Revolución 3, en casa del hermano Roberto, los jueves a las 10 de la mañana. Y los viernes, en Javier Mina 606 en Acayucam, es los viernes a las 7 de la noche, es la bendición allá. Los sábados a las 7 de la mañana, 1 hora es el programa Al Abrigo del Altísimo en el radio, en FM 101.7. Por favor, acompáñenos los sábados. E igualmente los sábados, en la columna del periódico, de la sección de sociales de Diario del Istmo, es Aguas de Reposo, ahí es donde está la sección de nuestro pastor. También, por favor, acompáñenos si gusta compartirlos, si gusta acompañarnos a algún culto, sería todo un honor. Si gusta escribirnos, estamos para servirle. Por favor, no deje de confiar en el Señor, pues queremos despedirnos con este salmo que es de confianza, acabamos de leerlo, pero quiero enmarcarlo. Dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Descansemos en el Señor. Mi nombre es Jonatán y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna en Cristo Jesús. Tómela, es suya. Solamente está una oración de fe y compruebe que el Señor lo ama y descanse en sus promesas. Que lo bendiga. De todo corazón.
¿911? ¿Dónde es su emergencia? ¿911? ¿Dónde es su emergencia?